promesas de Dios al que le obedece. Sabemos, por ejemplo, que todos nosotros, todos los seres humanos, somos criatura de Dios, no más hijo de Dios. Hijos hasta que nosotros reconocemos que somos pecadores, nos arrepentamos de todo, nos arrepentimos y venimos a los pies de Él, humillado, pidiendo perdón y aceptando el sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Entonces la palabra misma dice que ahí es donde Dios nos adopta como hijos. Pero mientras tanto nosotros no nos sometemos a Cristo y nos humillamos a Dios, nosotros somos creación de Dios, más nos hijo. Entonces hay una diferencia ahí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las bendiciones de Dios están para sus hijos, para todo aquel que le cree y que le obedece. Entonces nosotros vamos a heredar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero las bendiciones de Dios no son para todo el mundo. O sea, poniéndolo de esta forma, es para todo aquel que se arrepiente y busca de Él. ¿Ok? Porque Dios no hace excepción de personas siempre y cuando la persona reconozca que necesita de Dios, se arrepienta de su vida pecaminosa, se aleje de eso y venga a los caminos de Dios y empiece entonces a caminar derecho. Entonces esas bendiciones vienen también para ellos. Así que hay mucha gente que dicen por ahí, no, todos somos hijos de Dios. No, eso no es así. No todos somos hijos de Dios. Dios quisiera que todos lo fuéramos, pero desafortunadamente el diablo le anda metiendo paja en la cabeza a mucha gente y mucha gente lo sigue y ahí es donde está el problema. Así que nosotros lo que tratamos de llevar una vida agradable delante de Dios, lo que estamos huyendo del mal que existe aquí en este mundo y tratando de huir del pecado, entonces Dios va depositando esas bendiciones que Él tiene ahí para cada uno de nosotros. Así que promesas a los que aman a Dios, o sea, a los que le obedecen su palabra. El versículo que cogimos de base, entonces ya saltamos a la continuación, fue Apocalipsis 2:10, que dice, esto es Dios hablando, nos dice, estos son, todo el libro de Apocalipsis es lo que va a pasar al final y aquí Dios nos está dando unas pequeñas informaciones para que nosotros podamos distinguir o tener el conocimiento de lo que va a pasar y de esa forma nosotros estar preparados. Así que la palabra dice, no tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel y allí tendrá que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que como Dios sabe que muchos van a sufrir cuando el anticristo personalizado, o sea, Satanás personalizado en el anticristo va a estar gobernando esta tierra, todo lo que queden, ¿ok? Que van a estar bajo el dominio del anticristo, que viene siendo Satanás en persona. Entonces Dios sabe que todas esas personas o todos los que estemos en ese tiempo, si no nos fuimos con el Señor, vamos a sufrir. Eso no significa de que no tenemos la oportunidad de ser salvos. Claro que sí. Lo que pasa es que lo que se queden o lo que nos quedemos es porque Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros y aún así es porque nosotros no estamos todavía no estamos totalmente preparados para como debíamos de estarlo, pero vamos a ser salvos, ¿ok? Porque tenemos conocimiento y de ahí en adelante entonces vamos a fortalecer más el espíritu, ese músculo del espíritu para nosotros salvarnos. Pero como Dios sabe eso, dice, el diablo lo pondrás a prueba y lo echarás en la cárcel y allí dentro tendrán que sufrir, pero no será por mucho tiempo. Dice, tú sé fiel hasta la muerte. No importa que te quiten la vida, mantente fiel en lo que tú crees, porque si muere por mi causa, yo te daré la corona de la vida. Recuerden que Satanás solamente puede quitarnos a nosotros la vida de este cuerpo, pero la vida del alma no. Y el alma es lo que mantiene al cuerpo con vida. ¿Ok? Cuando nosotros morimos y un animal muere, no hay ninguna diferencia en el animal y entre nosotros en cuanto al cuerpo se refiere, ¿ok? Porque el cuerpo del animal muerto y el cuerpo de nosotros muertos es lo mismo,
Eso no tiene ninguna referencia. Ahora, el alma de nosotros sí fue creada para que viva para siempre, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y Dios nunca muere. Entonces nuestra alma nunca muere. ¿Okay? Incluso en el mismo Apocalipsis dice que todo aquello que sean salvos, después que Dios termine con todo esto y termine con Satanás, nosotros vamos a vivir en un cielo nuevo, en una tierra nueva y cielo nuevo. Dios va a acabar todo y va a hacer todo nuevo, pero todo lo que fuimos salvos, vamos a vivir ahí, que fue el diseño de Dios desde el principio. Y entonces ya nosotros no vamos a caer en la tentación, porque ya Satanás no va a estar por el medio, ¿ok? Y yo quiero que todos nosotros seamos partícipes de esa tierra nueva que Dios va a hacer, donde ya no va a haber sufrimiento, de acuerdo a la palabra. No vas a haber sufrimiento, no vas a haber tristeza, no van a haber enfermedades, no va a haber nada de esto que nosotros vivimos aquí en esta tierra va a existir allá, porque nosotros vamos a estar en el huerto del Edén, donde Dios diseñó al ser humano al principio. Vamos a volver al principio de todo esto. Entonces ahí vamos a estar bien. Pero mientras tanto tenemos que mantenernos de acordes a las normas de Dios. Es la única forma de nosotros entrar en ese reposo con Dios, si nosotros obedecemos sus palabras. ¿Ok? Ahora, si nosotros vivimos rebeldías aquí y simplemente pensamos que vamos a ser salvos porque ya Jesús vino y pagó por todo, estamos totalmente equivocados. Y esa es la mentira que Satanás quiere que nosotros creamos. De esa manera vamos a vivir engañados, y como Él sabe que Dios es un Dios santo y que Dios no va a permitir que nosotros, bajo el pecado, vamos a entrar al reino del cielo. Entonces Satanás es un maestro en el engaño. Entonces nos mantienes engañados pensando, no, ustedes nada más tienen que ir a la iglesia una vez a la semana, ustedes no tienen que leer la Biblia, ustedes no tienen que dejar de hacer las cosas que este mundo le ofrece, porque eso es parte de que Dios lo puso aquí. Y mucha gente caemos en ese juego y vivimos engañados. Entonces Dios dice que no, que nosotros tenemos que ser la luz y la sal de este mundo para que podamos ser diferentes. Y ahí entonces nosotros vamos a entrar al reino de los cielos. Por eso es que Él dice, no importa lo que esté pasando, tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la victoria. Así que en otro de los versículos, que el último que leímos fue que el árbol de la vida que está allá adentro en el reino de los cielos, o en el huerto del Edén, en el paraíso de Dios, como Dios le llamó al huerto del Edén, donde puso a Adán y Eva. Entonces dice en Apocalipsis 2:7, dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, o sea, a nosotros. Al que salga vencedor, le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. O sea, Dios le va a dar de comer de ese árbol, no a todos. Si dice al que salga vencedor, a ese le permitiré comer del árbol de la vida. Cuando uno come del árbol de la vida, ya no muere más. Y como no vamos a morir más, ya Dios a todo lo que vamos a hacer salvo, nos va a dar a comer de ese árbol. Porque en el huerto del Edén, donde Dios puso a Adán y a Eva, había todo tipo de clase de árboles, pero había dos árboles, lo cual Dios dijo, de eso no coman. Uno era el árbol de la vida, el cual ahora está protegido, y el otro era el árbol del conocimiento de bien y del mal, porque Dios le dijo, el día que coman de ellos van a morir. Pero Satanás vino y ya sabemos que engañó a Eva, Eva comió y después le dio a Adán a comer, y ahí se desató la desobediencia. Y bueno, ya inmediatamente eso pasó, Dios dijo, voy a poner, lo primero que hizo fue que sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén. No vayan a hacer cosas que fueran a comer del árbol de la vida, porque entonces no iban a morir. Entonces puso, de acuerdo a lo que dice la palabra, puso 4 ángeles poderosos en el huerto del Edén, cuidándolo para que nadie pudiera entrar hasta que Dios vuelva y regenere todo lo como al principio. ¿Ok? Cuando ya estemos allá, entonces sí vamos a poder comer del árbol de la vida, del cual ya nosotros no vamos a morir jamás. Ahora, otra de las cosas que Dios dice, que debemos permanecer en el primer amor.
¿Ok? Porque dice en Apocalipsis 2:4, dice, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. El primer amor es el amor hacia Dios. O sea, desde Adán y Eva, el primer amor que existió fue el amor a Dios. Y de ahí en adelante fue que se fuimos multiplicándonos como seres humanos, pero siempre se mantuvo ese orden hasta que después, entonces, como siempre, el diablo empezó a utilizar, bueno, después que utilizó a Eva para que pecara, ya sabemos que sacaron a Adán y a Eva del huerto del Edén y lo pusieron en la tierra normal, común y corriente como ahora. Y después de eso, Satanás no se conformó con eso, porque los primeros dos hijos que tuvieron ellos, que fueron Caín y Abel, entonces utilizó su estrategia para hacer que Caín matara a Abel. O sea, ya sabemos que desde ahí entonces ya viene la maldad en el ser humano y eso no se ha parado hasta ni siquiera porque Dios acabó con toda la humanidad, bueno, con toda, sino que dejó a Noé y su esposa y sus hijos vivos y volvió y se multiplicaron y de ahí estamos nosotros. Hasta que Dios no acabe con Satanás y todos estos demonios y todas estas maldades que hay en la tierra, el mal no va a dejar de existir. Siempre va a existir la maldad en el ser humano porque ya la traemos desde Adán y Eva. Pero como todos vamos a morir, entonces Dios va a hacer de nuevo la humanidad. Ya, o sea, nos va a limpiar, por decir de esa manera. Ya lo que somos salvos, vamos a vivir, como dije, ahí en esa nueva forma de vida, donde ya nadie va a tener poder para hacernos daño, ni nos vas a tentar, ¿ok? Eso es de suma importancia. Entonces tenemos que volver al primer amor, tenemos que mantenernos en el amor a Dios, es lo más importante. Si nosotros no nos mantenemos con el amor a Dios, las cosas se complican un poco, ¿ok? Otra de las cosas que nosotros debemos hacer es hacer las primeras obras, ¿ok? ¿Y cuáles son estas? Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que ellos se dieron cuenta fue que habían pecado. Se le abrieron los ojos y habían pecado. Ellos tenían que entonces pensar en qué habían fallado y arrepentirse. Entonces el Señor aquí nos dice algo similar y esto está en Apocalipsis 2:5. Dice, así que, esto nos está hablando a nosotros, así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. El candelero es algo que se usa, es como una luz, ¿ok? Que nosotros encendemos como una vela dentro de un vaso de agua, algo así, y nosotros lo encendemos para nosotros poder ver y que sea una luz. Entonces, Dios dice que nos pongamos a pensar, en otra palabra, yo lo voy a decir como de mi forma, que nos pongamos a pensar en qué hemos fallado. O sea, analícense ustedes mismos para que se den cuenta en qué han fallado. Entonces, arrepiéntanse y vuelvan a actuar como al principio. ¿Ok? De lo contrario, vendré a ti y si no te arrepientes, quitaré tu luz del lugar y te dejaré en la oscuridad. La oscuridad es un símbolo del infierno. Así que nosotros tenemos que ocuparnos, no preocuparnos, ocuparnos de que esa luz se mantenga todo el tiempo encendida para que Dios no la quite de su lugar y ese candelero pueda darnos a nosotros el pase hacia la eternidad. Si nosotros, porque aquí es bien claro, o sea, cuando los versículos se leen, a veces, cuando las cosas son de suma importancia, se repiten 2 y 3 veces la misma palabra en el mismo versículo. Eso significa, préstenle mucha atención. Entonces, mira, lo voy a leer de nuevo para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere decirnos. Él dice, así que ponte a pensar, o sea, analiza en qué has fallado. ¿Por qué Dios no da esa orden? Ponte a pensar en qué ha fallado. ¿Saben por qué? Porque nosotros como seres humanos
tenemos la tendencia a no pensar en lo que nosotros hacemos, y especialmente cuando nosotros hemos hecho cosas que no están bien, es cuando menos nosotros nos detenemos a analizar si hemos hecho algo malo. ¿Saben por qué? Porque si lo hacemos, nos vamos a dar cuenta de que sí actuamos mal y que pecamos. Entonces vamos a tener que hacer algunos cambios. Y eso es lo que nosotros no nos gusta hacer. No nos gusta reconocer, porque si reconocemos, entonces nos vamos a sentir como con esa responsabilidad de que algo malo hicimos. Y el ser humano no le gusta eso. El ser humano lo que pretende es ir avanzando y haciendo daño sin pensar y sin detenerse a pensar lo que va haciendo, porque si lo hace, se va a arrepentir. Entonces, Satanás nos mantiene a nosotros en ese ajetreo para que nosotros no pensemos, porque si nos detenemos a pensar, nos vamos a dar cuenta que estamos actuando mal. Y si nos damos cuenta de que estamos actuando mal, entonces vamos a corregir. Y Satanás no quiere que nos demos cuenta, porque si corregimos, entonces vamos a entrar a la obediencia con Dios, y eso no le agrada a Satanás. Por eso es que Dios dice: ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete. Oigan, en el mismo versículo dice: y arrepiéntate y vuelve a actuar como al principio, de lo contrario vendré a ti, y si no te arrepientes, quitaré tu luz del lugar. ¿Se dan cuenta que está repetida el arrepiéntete 2 veces en el mismo versículo? Es porque Dios quiere hacernos como un énfasis de que el arrepentimiento es lo que nos va a dar a nosotros la victoria. Amén. Entonces, para permanecer en ese primer amor, debemos hacer las primeras cosas. Recordar cómo estábamos cuando conocimos al Señor y empezar de nuevo a amarle con todas nuestras fuerzas. Por eso es que Jesús le dijo a los discípulos en aquel tiempo, bueno, no es que Dios escribió cuando hizo los 10 mandamientos, y el primerito de todos los mandamientos es: amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu alma, con todo tu ser, con todo lo que tú te tengas. Ese es el primer mandamiento. Debemos de amar a Dios por encima de todo lo que existe en nuestra vida. Esposo, esposa, padre, hijo, madre, hermano. Lo que no puede existir nadie por encima de Dios. Por eso es que, miren, lo voy a decir algo. Por eso es que a veces Dios nos quita cosas que nosotros estamos poniendo por encima de todo, incluyendo a Dios. Y puede ser nuestra pareja, puede ser nuestros padres o nuestra madre, puede ser nuestros hijos, puede ser un buen amigo o una buena amiga, puede ser nuestro, nuestra casa, nuestro carro, nuestro trabajo, nuestra mascota, lo que sea que nosotros pongamos por encima de Dios. Muchas veces Dios nos la quita, y aunque nosotros no entendamos, Dios sabe por qué hace la cosa. ¿Ok? Entonces, aprendiendo todo esto, nosotros no debemos de seguir viviendo de la manera que vivimos, poniendo cualquier cosa por encima de Dios. Dios tiene que estar por encima de todo, por la sencilla razón de que si nosotros existimos, es porque Dios así le plació. ¿Amén? Y nosotros vamos a estar aquí en este mundo hasta que a Él le plazca. Así que si nosotros, miren, es tan sencillo. De verdad, yo estoy hablando y estamos aprendiendo la palabra de Dios, pero algo dentro de mí me está hablando a mí mismo y me está diciendo: ¿por qué no lo entiendes? Es tan sencillo. Si tú estás aquí por causa de Dios, porque a Él le plació mandarte para este mundo. Entonces, vive una vida para agradarlo a Él, porque Él es el único que tiene la autoridad y el poder para decir hasta qué momento tú estás en esta tierra. ¿Sí o no? Entonces vamos a someternos a la norma de Dios. ¡Wow! Es impresionante. O sea, me siento como que me estoy repitiendo. O sea, como quien dice la conciencia. Sabemos que ya la conciencia, nosotros los que andamos en los caminos de Dios, sabemos que la conciencia
no es algo, es el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros y nos habla internamente. Esa vocecita que tantas veces escuchamos, que nosotros dice la conciencia me está hablando, no, es el Espíritu de Dios que nos está hablando. Y yo estoy hablando esto y yo siento como que el mismo Espíritu me está diciendo, entiende esa parte, que el único que tiene poder para que tú vivas hasta donde Él le dé la gana es Él, no tú. Por lo tanto, vamos a vivir una vida que le agrade a Dios. Otra de las cosas que Dios dice que nosotros por su causa y por la causa de la fe, de nuestra fe hacia Él, íbamos a tener padecimiento. ¿Ok? Así que cuando hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, es decir, si permanecemos en obediencia a su palabra, no es de extrañar que recibiremos ataques del enemigo. El enemigo va a usar gente para que no, de alguna forma no hagan sentir mal. Pues a él no le agrada que nosotros nos acerquemos a Dios, porque de esa forma, mientras más nosotros nos acercamos a Dios, menos poder tiene Satanás sobre nuestra vida y lo que nos rodea. Recuérdense que cuando nosotros adquirimos protección de parte de Dios, al mismo tiempo también nuestros familiares inmediatos van a estar protegidos por Dios también. Así que recuérdense que las bendiciones de Dios, cada vez que Dios bendice, dice la Biblia que las bendiciones de Dios sobre y abundan. O sea, vamos a poner una forma, si ustedes ponen una taza en un paño o en un plato, y ustedes ponen una taza y ustedes cogen algo con agua y ustedes piensan echarle agua a esa taza, cuando esa taza se llena, se va a derramar. Y ese derrame de esa agua va a ir y vas a tocar todo lo que está alrededor de esa taza. Entonces, así son las bendiciones de Dios, que sobra y abundan y van a contaminar de alguna forma positiva a todo lo que está cerca de esa persona que está siendo bendecida. ¿Me entiendes? Por eso es que, por ejemplo, a veces hay familias que papá y mamá son bendecidos, o en este caso papá, o en este caso mamá, uno de los dos son bendecidos por parte de Dios, porque tienen un corazón que agradan a Dios. Entonces, todos sus hijos van a ser parte de esa bendición que Dios está haciendo, porque esa bendición de Dios es derramada en esa persona y ese derramamiento va a alcanzar a todo lo que tiene a su alrededor. Por eso que muchas veces la pareja es bendecida o los hijos son bendecidos, pero no es porque ellos directamente están siendo bendecidos porque Dios lo está bendeciendo a ellos, no. Están siendo bendecidos porque el sobrante de la bendición que Dios está depositando en un ser querido cercano a ellos es grande y a ellos le llega. ¿Ok? Que vamos a poner una cosa. Hay personas que son tan bendecidas que todo aquel que se le acerca también son bendecidos, pero no necesariamente porque la persona se está portando bien y son buenas y merecen la bendición. No, es simplemente porque esa persona que yo bendigo, la bendición es tan grande que a todo lo que toca lo bendice. Amén. Otra cosa que vamos a recibir, ya con esto termino, con otra más, es que cuando todo esto suceda, Dios nos va a dar un nuevo nombre. ¿Ok? Así que en Apocalipsis 2:17 la palabra dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré a comer del maná escondido. ¿Ok? Recuérdense que maná fue el alimento que Dios le dio a sus hijos cuando los sacó de Egipto después de 400 y pico de años de esclavitud y lo pasó por el desierto. ¿Ok? Entonces, Dios dice que al que salga vencedor le dará a comer el maná escondido y le daré también una piedrecita blanca, dice la palabra. En ella está escrito un nuevo nombre que nadie lo conoce sino el que lo recibe. ¿Y por qué esta importancia de que Dios nos va a dar una piedrecita blanca y en él estará escondido el nombre nuevo que nosotros vamos a tener? ¿Por qué? Porque cada vez que Dios entra a la vida de la persona, está escrito desde el Viejo Testamento, Dios le cambia el nombre a la persona. Está todo probado. Abraham, a Saraí,
a todos esos grandes hombres y mujeres que Dios eligió en aquel tiempo y que fueron gente que vivieron para agradar a Dios hasta la muerte, hasta que lo mataron, Dios a todos le cambió el nombre. Entonces, en este caso, cuando nosotros entremos a la vida de reposo junto a Él, Dios a todos nos va a dar un nuevo nombre, pero nadie va a saber ese nombre hasta que Dios nos dé a cada uno de nosotros en una piedra blanca ese nombre. Entonces, lo que vamos a saber cuál es el nombre primero somos nosotros. De ahí en adelante, bueno, ya uno, después que se identifica con su nombre, uno dice mi nombre es fulano de tal y eso, lo que sea. Pero ese nombre nadie lo va a saber sino primero antes que nosotros. Si no, nosotros vamos a ser lo primero en que vamos a saber qué nombre Dios nos ha dado. Así que la otra cosa muy importante es el no apartarse. Porque en Apocalipsis 2:14 la palabra dice, pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam. Eso eran otros dioses que a aquellos tiempos esta gente adoraba. El que enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, o sea, a los hijos de Dios, a hacerlos comer de los sacrificios y de los ídolos y a caer en inmoralidades sexuales. Esta era una persona que decían ser creyentes de Dios y decían ser obedientes a la palabra de Dios, pero como Dios conoce los secretos más profundos de cada uno de nosotros, y la palabra dice que Dios es el único que escudriña nuestra mente y lo más profundo de nuestro corazón, y es el único que sabe qué hay dentro de cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces Dios dice, pero tengo algunas cosas contra ti. Yo sé que tú tienes conocimiento de esto, tienes conocimiento de aquello, y que tú tratas de llevar la palabra o esto, pero en tu corazón y en tu mente hay cosas que no van de acuerdo a mis deseos y a mi norma. Y por eso yo tengo estas cosas contra ti. Así que, entonces dice que el arrepentirse, dice, así que arrepiéntete, de lo contrario, pronto vendré a ti y con la espada de mi boca pelearé contra ellos. Debemos arrepentirnos de nuestros malos actos y corregir el rumbo. Dios nos muestra el camino, por tanto, debemos de volver a Él. Así que tenemos que dejar esto. Y el último versículo que voy a leer para que nosotros ya definitivamente podamos entender que hay cosas que nosotros no podemos tolerar específicamente en estos tiempos, porque si la toleramos, entonces vamos a tener un pago muy grande en cuanto a no entrar al reino de Dios. Y así dice, no tolerar la maldad, dice el Señor. En Apocalipsis 2, 18 al 23 dice la palabra. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, así dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como una llama de fuego y cuyos pies se asemejan al bronce pulido. O sea, este personaje así dice: yo conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu paciencia. También sé que tus últimas obras son mejores que las primeras, pero tengo algunas cosas contra ti. Tú toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa, pero que seduces a mis siervos y los lleva a incurrir en inmoralidad sexual y a comer de los sacrificios de los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren renunciar a su inmoralidad sexual. Por tanto, a ella y a los que con ella adulteran, lo haré caer en cama. Y si no se arrepienten de sus malas obras, los haré sufrir de gran manera. E heriré de muertes a sus hijos y a todas las iglesias, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes le daré según lo que haya hecho. Aquí volvemos a ver, miren, Dios dice, o sea, en este caso, cuando empieza, dice,
así dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como la llama, ya sabemos que el Hijo de Dios es el que está diciendo esto. Yo conozco que tus obras son buenas, tu amor hacia Dios es buena, tu fe es bueno, tu servicio es bueno, tu paciencia es buena. Pero, y dice, y también sé que tus obras actuales son mejores que las primeras. Pero dice, pero tengo una cosa contra ti. Tú toleras todas las cosas que están mal en este mundo. Y ahí es donde nosotros caemos hoy en día. Nosotros estamos en una tendencia de tolerar todas estas porquerías que va en contra del diseño y de la naturaleza de Dios. Y si nosotros empezamos a tolerar todas estas porquerías, entonces no vamos a poder entrar al reposo de la vida, a la vida eterna con Dios. Porque Él dice, yo sé y yo conozco todo tu buen deseo y todas tus buenas obras y el amor y el servicio y todo ese tipo de cosas. Pero tengo algo contra ti. Y ese algo que tengo contra ti no te vas a permitir entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque aparte de todas esas cosas buenas que tú tienes, que a mí me agradan y yo las reconozco, tienes estas cosas malas. Y estas cosas malas son peores que las buenas. Miren, Dios es tan sensible con sus cosas que nosotros no lo imaginamos. Cuando Moisés iba pasando a los hijos de Dios por el desierto, un viaje de 11 días se convirtió en 40 años. Esa gente eran quejones hasta más no decir. De todo se quejaban, ¿ok? Y Moisés le tuvo paciencia. Incluso intervino delante de Dios por ello, porque Dios dijo, es tanta la queja de esta gente que lo voy a terminar a todo. Y de ti voy a hacer una gran nación. Y Moisés le dijo, no haga eso. Déjamelo a mí que yo resuelvo. No haga eso. Y Dios le tuvo paciencia. Pero en una de esas se quejaron tanto que Moisés vino donde Dios y le dijo que le diera agua porque se estaban quejando de sed y otras cosas. Y Dios le dijo, anda, ve y háblale a aquella piedra. Como Moisés ya estaba molesto con ellos, Moisés fue y le pegó con el bastón que tenía. Le pegó a la piedra. Dios le dijo, ve y háblale a esa piedra para que se haga agua y ellos sacien su sed. Mas sin embargo, por la molestia de Moisés hacia ellos, Moisés fue y le pegó a la piedra. Mas sin embargo, Dios llama a Moisés y le dice, Moisés, ¿qué has hecho? Yo te dije que le hablara, no que le pegara a la piedra. Por eso no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Significa que Moisés murió y fue al infierno? No, claro que no. Pero el deseo de Moisés era entrar a la tierra que Dios le había prometido y llevar a su gente allá. Pero por desobedecer a Dios, en ese momento Dios le dijo, no va a entrar a la tierra prometida. Y él no entró, él murió antes de entrar, solo la vio de lejos, pero no entró. Y ustedes se creen que por mucho servicio, por mucha fe, por mucho amor que nosotros tengamos, por mucha paciencia y por todo el servicio que nosotros le demos a los demás, ¿es suficiente para uno entrar al reino de los cielos? Eso es mucho. Pero Dios dice, pero tengo contra ti que tú toleras mucho las cosas malas y eso no es bueno conmigo porque yo no las tolero. Lo que está mal y lo mal no entra al reino de los cielos. Por eso es la insistencia de que nosotros no nos volvamos sensibles a estas cosas que están sucediendo hoy en día. Porque mientras más las escuchamos, más nos las meten por los ojos y por todos los lados, más nosotros nos vamos acostumbrando hasta el punto de que ya no nos molesta. Entonces ya ahí entramos en la tolerancia, lo cual es en contra de la voluntad de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que vivir para agradar a Dios, no para adaptarnos a las cosas de este mundo. Amén. Dios dijo, no se adapten a la cosa de este mundo, ni se molden a ella, ni se vuelvan amigos de este mundo, porque que se vuelva amigo de este mundo se considera enemigo del reino de los cielos. O sea,
Si somos enemigos de Dios, por nosotros estarnos acomodando a las cosas de este mundo, vamos a perder lo más apreciado que es nuestra salvación. Por lo tanto, mi recomendación es que no importa lo que nos digan, no importa lo que los gobiernos terrenales nos quieran obligar, nosotros vamos a mantenernos fiel a Dios y vamos siempre a reconocer que lo que Dios diseñó de un principio es lo que es correcto para con Dios y para con los seres humanos. Amén. Así que bueno, ya esta enseñanza la terminamos. Creo que tenemos suficientes informaciones de suma importancia para nosotros mantenernos firmes para poder entrar al reino del cielo, para mantenernos vencedor. Recuerden que la palabra es el que permanece fiel, y el que venza, ese va a ser coronado con la corona de la vida, y es lo que vamos a comer del árbol de la vida. Amén.